Chalaura. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Nacional Clásica presenta De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey. Audiencia de Clásica Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada musical en tiempo de guitarra. Hoy presentando a una destacada figura que brilla por sus numerosas actividades que desarrolla en España. Nos referimos al colega madrileño Pablo Sannicasio Ramos. Antes de presentar la entrevista que mantuvimos con él, saludamos a Fabio Caputo Rey, que está aquí en Argentina. Con la felicidad de estar aquí de nuevo con todos ustedes y contigo, Sebastián. Verte cara a cara y ya no por una transmisión remota. Hoy con un buen material musical, por supuesto, con una entrevista, y como hacemos siempre aquí en De Segovia Yupanqui, todos estamos esperando tu análisis sobre el acontecer mundial de la guitarra. Como dijimos recién, hoy sobre Pablo Sannicasio Ramos. Recién llamaste a Pablo Sannicasio colega, y quizás es la mejor palabra que podemos usar para definirlo, porque Pablo es de esos raros profesionales que conjuga en sí mismo la profesión de guitarrista y la profesión de periodista. Este es un caso muy similar al nuestro. Y por eso lo convierte en un colega en un sentido completo. Pablo se ha dedicado a investigar y documentar el mundo de la guitarra flamenca y ha escrito 2 libros al respecto. Pero uno de ellos, que está dividido en 2 tomos, Contra las cuerdas, recopila reportajes a grandes figuras de la guitarra flamenca. Y esto, hay que decirlo, es un documento invaluable. ¿Por qué? Porque a medida que pasen los años, va a adquirir mayor importancia histórica, como ha ocurrido con otros hitos de la documentación guitarrística. Recordemos lo que es y lo que fue el Diccionario de Guitarristas de Domingo Prat. A medida que transcurre el tiempo y ampliamos nuestra perspectiva, estos trabajos adquieren la categoría de invaluables, porque se convierten en la precisa fotografía de una época. Además, hay muchas cosas tan interesantes dentro del currículum de Pablo Sannicasio. Un guitarrista que proviene de una formación clásica, pero que luego se acercó y quedó impresionado por el flamenco. Vos mismo me contabas que en el reportaje que le hiciste habías destacado algunas partes del reportaje que te habían parecido particularmente importantes. Sí, indudablemente que cuando nosotros hablamos con Pablo, bueno, hemos tenido varias comunicaciones, cuando hablamos del mundo clásico, uno se da cuenta que está compenetrado porque es académico, estudió música clásica. Y lo llamativo de todo esto, Fabio, es que cuando hablas de flamenco, es un flamenco puro. Y además cuando lo escuchás tocar, parece que fuera andaluz y eres madrileño. Y sin embargo tiene, por las 2 actividades, un gran talento, tanto en lo clásico como en el flamenco. Y te digo que se pueden ver en YouTube sus grabaciones, y hay con un gran cantador, que no recuerdo su nombre, un cantador andaluz, él le hace el acompañamiento. Y el acompañamiento es un recital, que diría, son 2 recitales en uno,
sea, tiene una gran técnica y además un gran sabor para interpretar el flamenco. Quiere decir que es un profundo estudioso. De manera que creo que vamos a disfrutar. ¿Querés decir algo más al respecto? Creo que nuestra audiencia va a disfrutar enormemente de las interpretaciones de Pablo San Nicasio, porque es justo decirlo, que nosotros que hemos escuchado a tantos guitarristas, cuando escuchamos estas grabaciones de Pablo quedamos impresionados. Sí, justamente él tiene un dúo de guitarras que integra justamente vos que vivís en Chile, Fabio, con Alberto Espejo, chileno, pero que está radicado en Madrid y forman el famoso dúo que tiene un gran prestigio en España, el dúo Sonanta. Pero también Pablo tiene interpretaciones como solista, que es la que vamos a difundir en el día de hoy. Nosotros, antes de finalizar esta charla, esta introducción sobre Pablo, tenemos que agradecer también públicamente a Esteban Gonda, guitarrista argentino, que tuvo contacto con él en España, y a través de Gonda hemos podido tener una relación directa con Pablo San Nicasio Ramos. Y de todo esto que hemos destacado, de sus condiciones periodísticas y como músico, también como persona, de estar atenta a todas las manifestaciones. Esteban Gonda le llevó nuestro libro, Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma. Él lo leyó, se impactó, prestó su canal de grabación para hacer un video sobre toda la vida artística de estos 40 años que tiene de Segovia Yupanqui. Y creo que vos lo has destacado, que ha sido el primer periodista que nos hizo la nota. Bueno, fue así, porque considerando que este para nosotros es un año tan especial, 40 años, un verdadero hito en la guitarra mundial, Pablo San Nicasio fue justamente el primero que se hizo eco. Y este tipo de cosas nos otorga una validación internacional, que no es que no existiera, por supuesto que existe, pero el hecho de que un periodista, que es un verdadero referente en la guitarra en España, se acordara nuestros 40 años y de justamente incorporarnos a su selecta lista de reportajes, para nosotros también es un honor y un privilegio. Así es, Fabio, y quisiera cerrar esta introducción para invitar a nuestros amigos oyentes en compartir el video que ha realizado Pablo en su canal de YouTube titulado La guitarra en la radio argentina, evocación a Yupanqui. Reiteramos el nombre del video, La guitarra en la radio argentina, evocación a Yupanqui. Y ahora sí, brindamos nuestra apertura musical con el dúo Sonanta integrado por el mencionado maestro español Pablo San Nicasio Ramos y el chileno Alberto Espejo. Nos entregan del repertorio argentino uno de los tangos más populares de la Guardia Vieja, el choclo, música de Ángel Villoldo.
Apertura musical en De Segovia Yupanqui con el dúo sonanta que integran el español Pablo San Nicasio y su colega chileno Alberto Espejo. Nos entregaban El Choclo, legendario tango argentino cuya autoría pertenece al maestro Ángel Villoldo. Y ahora sí, vamos a lo prometido. Estamos aquí con Pablo San Nicasio, nuestro colega de Madrid, que nos ha hecho llegar sus libros, nos ha filmado para su canal de YouTube y toda una serie de acontecimientos que están todos relacionados con la guitarra. Buenas tardes desde Argentina, desde Buenos Aires, Pablo. Buenas noches en Madrid. Muy buenas tardes para vosotros y muy buenas noches aquí en Madrid. Acá hay una riqueza de un músico que se llama Pablo San Nicasio, que es periodista, concertista de guitarra, docente académico, escritor. ¿Cómo haces para hacer tantas cosas? Pues es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Sabes por qué? Porque como la guitarra es mi pasión, hago todo lo que puedo hacer con la guitarra. Tocarla, difundirla, escribir sobre ella, entrevistar, pero siempre en torno a la guitarra. Entonces al final mi familia me dice que soy un poco monotemático, pero es que es así, es cierto. No está complicado. Aquí tengo el libro Contra las cuerdas y bueno, hay toda una serie de numerosos intérpretes de flamenco que has recopilado sus reportajes. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar con tanta gente ligada al mundo flamenco? Bueno, este libro, que son dos tomos, dos volúmenes, es la recopilación de mis trabajos como freelance en diferentes medios flamencos a lo largo de más de una década. Entonces, claro, yo me encontré con un material muy importante y muchos de ellos, pues, o bien se habían perdido porque las publicaciones se habían disuelto. Yo consideraba que era un material de mucho valor, pero que estaba muy disgregado. Entonces le propuse a Óscar Herrero Ediciones hacer una recopilación y al final fue de las manos porque pensaba que era un número de entrevistas y al final eran muchas más de las que yo pensaba, con lo cual es un trabajo de recopilación, pero al final es un trabajo casi yo creo que pedagógico, porque se puede observar la sociología de la guitarra flamenca de los últimos 50 años de la mano de las experiencias y de las vivencias de sus protagonistas. Entonces creo que es un libro que es más bien periodístico, pero también didáctico y hasta pedagógico. Leyendo el libro, uno se da cuenta, desde el punto de vista académico, qué particular que es el guitarrista flamenco. ¿Hay alguna explicación para todo esto? Sí, es muy particular porque es un guitarrista que ahora está empezando a ser académico. Está empezando a aprender en los conservatorios la música, la armonía, la convivencia con otros músicos académicos. Pero esto no ha sido casi nunca en su historia. Los 200 y pico años que tiene la tradición flamenca profesional, incluso un poco menos, el músico flamenco era un músico de la calle, un músico urbano y absolutamente analfabeto, entre comillas, en lo relativo a la pedagogía o la sabiduría musical, ¿no? A pesar de que son músicos extraordinarios porque han tenido que tirar de su intuición, de su oído y de la tradición oral para aprender lo que saben, pero son muy particulares. Y de hecho yo creo que todavía están adaptándose, y me incluyo, nos estamos adaptando al mundo del conservatorio. Yo hice guitarra clásica, pero reconozco que estudiar guitarra flamenca y guitarra clásica en un conservatorio son dos disciplinas y dos maneras de ver la guitarra totalmente diferentes. Y una está muy asentada en el conservatorio, pero la otra le va a costar todavía. Desde el mismo momento que el flamenco para Segovia, a principios del siglo XX, consideraba que era un arte menor y por eso decía él que trató de rescatar la guitarra del flamenco. Hoy, esa guitarra que ya no es la que hay que rescatar, sino que tiene ya a nivel internacional, ¿está incluida en los métodos de estudios en los conservatorios clásicos? Sí, con más lentitud de la que debería, porque no son muchos los conservatorios que hay en España que tienen guitarra flamenca, pero sí se está incluyendo. A propósito de lo que decía el maestro Segovia, creo que la opinión que le merecía Segovia al flamenco habría que estudiarla desde un punto de vista no solo guitarrístico, sino desde un punto de vista casi personal, incluso me atrevería a decir que freudiano, pero
eso es otro motivo, eso sería ya otra entrevista, ¿no? Y en lo referente al rescate que decía el maestro Segovia, creo que ahora mismo es casi al contrario. La guitarra flamenca tiene mucho más público, en España por lo menos, y mucha más aceptación y practicantes que la guitarra clásica en España. Más festivales, incluso más caché los propios artistas flamencos, con lo cual, digamos que se han tornado las lanzas cuando no debería ser así. Deberían ser dos disciplinas que estuviesen totalmente equiparadas y en convivencia perfectamente perfecta, ¿no? Pero, bueno, la vida la verdad es que ha dado muchas vueltas desde que el maestro Segovia dijo aquello. En uno de los reportajes, uno de los artistas que has entrevistado, con cierto enojo de alguna manera decía que el flamenco fue declarado patrimonio de la humanidad, pero que fue declarado por otros países y no desde España. ¿Pasó eso? Sí, claro, porque efectivamente el flamenco ha sido considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad desde una institución supranacional como es la UNESCO. Entonces es algo que, digamos, que ha estado dirigido desde fuera de las fronteras de España. Tampoco es tan importante, en mi opinión, porque al fin y al cabo, fíjate, si no es importante, que al flamenco le ha dado igual. Es decir, el flamenco ahora no tiene más dinero que antes, no tiene más practicantes que desde que se hizo eso. Aquello simplemente ha sido un título honorífico. Creo que el principal problema, a lo mejor al que se refiere a este hombre, es esto. Que a pesar de esa titulación o de esa categorización y ese honor que se le da al flamenco, al final los flamencos siguen viviendo igual de mal o igual de bien que antes, ¿no? Así que en el fondo no ha significado demasiado. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a la música, vamos a escuchar al dúo Sonantas y por supuesto continuamos compartiendo aquí en de Segovia Yupanqui con Pablo San Nicasio, nuestra visita de esta tarde, él desde Madrid, nosotros aquí en Buenos Aires.
compartiendo la tarde de Radio Nacional Clásica de Argentina, el dúo Sonanta nos entregaban en dúo de guitarras Entre dos aguas, rumba flamenca creada por el guitarrista español Paco de Lucía. En sus 40 años consecutivos en Radio Nacional, continuamos compartiendo De Segovia a Yupanqui. De Segovia a Yupanqui, como siempre, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey, por la 96.7 Radio Nacional Clásica. Continuamos compartiendo de Segovia a Yupanqui aquí en Clásica Nacional 96.7 junto a nuestro colega madrileño Pablo San Nicasio, autor de varios libros, entre ellos Contra las cuerdas. Realmente una experiencia única porque ha recopilado, como dijimos en el primer bloque, las voces, las grandes voces del flamenco. ¿Cuál sería la voz actual viviente más autorizada o cuáles son, si son varios, a tu consideración? En una etapa, sin duda, Paco de Lucía, tan fuerte con su influencia. Actualmente, ¿qué figura viviente influye en los jóvenes? Pues es una pregunta, yo creo que es la pregunta del millón, Sebastián, porque una vez que murió Paco de Lucía, el vacío, no solo guitarrístico, sino también sociológico, incluso me atrevería a decir económico, que vivió el flamenco y la guitarra flamenca, es algo que se sigue notando a día de hoy. Los artistas flamencos seguían siendo importantes y siendo considerados, pero la figura de Paco de Lucía era una figura que tenía un valor universal. A día de hoy se ha devaluado mucho la categorización, digamos, la puesta en valor de los artistas de la guitarra flamenca. Porque si bien es cierto que tenemos grandísimas figuras como Tomatito, como Vicente Amigo, como Juan Manuel Cañizares, como Gerardo Núñez, lo cierto es que el vacío fue enorme. Y yo creo que tengo la sensación, el mismo maestro Riqueni, que es uno de los que más tocan ahora mismo, hay una pléyade de guitarristas que, sin ni mucho menos acaparar la atención ni mediática, ni económica, ni sociológica que tenía Paco de Lucía, cosa que yo creo que va a ser imposible en el futuro próximo, sí que tienen importancia, que son los que he dicho anteriormente. Y además yo creo que hay que añadir una generación posterior en la que hay guitarristas como Antonio Rey, como Diego del Morao, como Dani de Morón, como Juan Habichuela Nieto, y yo me atrevería a decir ahora uno nuevo que ha salido, que está saliendo, y que va a marcar también una época, que se llama Alejandro Hurtado, que acaba de sacar un disco, está en su debut discográfico y ha sacado un disco sobre los maestros de la primera guitarra flamenca, que fueron Ramón Montoya y Manolo de Huelva, y acto seguido va a sacar su propio disco, es decir, va a hacer una presentación en Sociedad Flamenca con doble disco, y creo que es un guitarrista que, si me permitís, tendréis que seguir muy de cerca porque va a marcar, creo que, una época. Bueno, por suerte ya hemos tomado contacto con él, de manera que seguramente en próximas semanas vamos a tener alguna novedad con respecto a este colega. Cambiando un poco el tema del flamenco, teniendo en cuenta que eres académico, ¿qué tipo de sistema de enseñanza tienen los conservatorios actuales, por lo menos en Madrid? ¿Para la guitarra flamenca? No. ¿Qué método de estudio hay para el guitarrista? ¿Son métodos antiguos? ¿Hay nuevos? ¿Siguen los de Carulli, los de Carcassi? ¿Cómo es la renovación? Pues esa pregunta también es muy interesante porque no existe tanto un método como un profesor. De modo que los programas de estudio de la guitarra, tanto en guitarra clásica como en guitarra flamenca, yo creo que los diseña dentro de unos órdenes lógicos cada profesor, porque ahora mismo la literatura es muy variada. Hay muchísimos nuevos métodos pedagógicos, las nuevas tecnologías se están incorporando,
de modo que ahora un guitarrista puede ver vídeos, puede interactuar, puede tener muchos más archivos y mucha más referencia a mano. Entonces se ha acelerado mucho el proceso de digitalización en los conservatorios. A lo que había antes, que sigue habiendo, se le añade lo nuevo, que es mucho y bueno. Creo que el problema va a ser asimilar tanta información en el mismo tiempo, en el mismo periodo que se hacía antes. Y además veo otra cosa, si me permite, Sebastián, y es que el guitarrista hoy en día del conservatorio, por lo menos en España, ya sale con una información mucho más transversal. Es decir, no solo toca guitarra clásica, sino que ya sabe bastante de armonía de jazz, sabe un poquito también de guitarra flamenca. Digamos que la interconexión entre las guitarras es, yo creo que bastante más evidente que antes. Me gustaría que aprovechemos esta oportunidad para que invites al amigo oyente de tu sitio en YouTube, que realmente son una recopilación de voces actuales muy importantes, y cómo puede hacer nuestro amigo oyente para verte a través de este canal. Bueno, yo cuando surgió la pandemia, yo ya tenía desde hacía 10 años una web que se llama chalaura.com. Lo que sucede es que con la pandemia el canal de YouTube estaba un poco, bueno, no era el fuerte, digamos, de esta web, pero con la obligación de quedarnos encerrados en casa, pues potencié el poder entrevistar a los artistas, que además estaban en casa, como todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo tenía 2 libros de entrevistas, la entrevista es el género periodístico que más me gusta, entonces decidí seguir entrevistando a la gente, sobre todo a los artistas que no había podido entrevistar en los libros anteriores y que me quedaban. Y entonces eso es lo que he hecho, seguir con mis entrevistas, con mis investigaciones a través de YouTube y de manera online para completar una lista que yo creo que ya va por algunos cientos de artistas del flamenco, sobre todo de la guitarra y de la guitarra clásica y de la flamenca además, en el canal de YouTube. Entonces digamos que se pueden meter en chalaura.com o bien en el canal de YouTube de Chalaura. Entonces, cualquiera de las dos opciones les va a redirigir a una y a otro sitio. Entonces, es una actividad que para los que sean muy aficionados a la guitarra, y creo que tus seguidores lo son, pues va a ser un descubrimiento. Te hago esta pregunta, Pablo, porque como tienes varias facetas, para lograr ser un buen maestro, ¿cuáles son los elementos necesarios que tiene que tener un docente para lograr esa altura? Pues yo lo tengo muy claro, y es saber lo que no tienes que hacer y tener mucha afición. Yo te voy a ser muy sincero. Yo en mi fase de estudiante de guitarra tuve algún profesor muy malo y algún profesor muy bueno. Y eso me sirvió para yo saber qué es lo que motiva al alumno y qué es lo que no motiva al alumno. Y a partir de ahí, si conservas tu pasión por la guitarra, eso se lo vas a transmitir al alumno. Si la guitarra te da igual y estás en un puesto de trabajo solo por el dinero y por pasar la tarde, el alumno va a dejar la guitarra y no le va a servir absolutamente de nada. Entonces yo creo que simplemente es tener una motivación, alegría y dar gracias, yo creo que a Dios por poder servir a la música de la guitarra, y eso yo creo que el alumno lo sabe, lo detecta y le infunde la motivación. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con algunos temas más, porque estamos compartiendo una tarde de guitarra y nada más ni nada menos que con Pablo San Nicasio desde Madrid y Buenos Aires. Pequeña pausa, vamos a la música y luego, por supuesto, el diálogo prometido.
La guitarra del maestro Pablo San Nicasio interpretando Farruca de Sabicas y Romance de Valentía, tema popular español que lleva la firma de sus autores Manuel Quiroga, Rafael de León y Antonio Quintero. De Segovia a Yupanqui, aires de guitarras en el aire de Radio Nacional Clásica, la 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey. Continuamos compartiendo con Pablo San Nicasio, como dijimos en este transcurso de este programa. Es español, vive en Madrid, es académico, periodista y muchas cosas más, sobre todo flamencólogo o un gran estudioso del flamenco, y tiene su dúo que estamos escuchando. ¿Cómo surgió este dúo? Bueno, Alberto Espejo, que es mi compañero de dúo, su familia es chilena. Y éramos compañeros y fuimos compañeros muchos años de la misma escuela de música. Y pues la verdad es que yo no sé qué nos pasa a los guitarristas, pero cuando conocemos a otro guitarrista nos da por tocar, ¿no? Nos da por tocar juntos. Y la verdad es que con Alberto he tenido la suerte de compartir las mismas inquietudes, aunque sus orígenes son más rockeros y jazzeros y yo vengo más del clásico, pero compartimos las mismas inquietudes y los mismos objetivos, que son los de difundir la guitarra española, la guitarra clásica, la guitarra flamenca, allá donde nos llamen. Entonces hemos conseguido hacer un dúo que ha tocado en festivales de guitarra, que toca en eventos privados y públicos en Madrid y por toda España, y lo mismo tocamos en una amenización que en un festival de guitarra al más alto nivel. Entonces la verdad es que nos gusta tocar allá donde nos llamen y no le hacemos ascos a nada, con lo cual pues creo que eso, por ejemplo, lo decía antes, nos gusta la guitarra y nos une la guitarra en el contexto que sea. Y creo que, por ejemplo, hay mucha gente que solo quiere tocar en grandes festivales o en un determinado contexto, y a Alberto y a mí no nos importa mientras se nos trate con respeto, claro. Ya que hablas de un chileno, bueno, me da pie para preguntarte, desde tu punto de vista como músico español, ¿cómo ves América Latina con respecto a la guitarra o bien hacia la Argentina? Yo la veo estupendamente bien. Yo veo que Latinoamérica, en muchos aspectos, es un ejemplo. Y seguramente tengamos que seguir los pasos de afición y de vocación que tienen los músicos y los guitarristas latinoamericanos. Muchas veces en España pensamos que por ser españoles y tener, digamos, la patente
del instrumento o tener cierto origen en la matriz del instrumento, tenemos más derecho que nadie a ser considerados mejores que nadie, y estamos totalmente equivocados. En España hay mucho chauvinismo, que se dice, y creo que en Latinoamérica hay mucha afición, mucho más desinterés y mucha más sinceridad a la hora de difundir no solo la guitarra clásica, sino también la flamenca, y hay un gran nivel. Yo he entrevistado a guitarristas argentinos, a guitarristas chilenos, a guitarristas costarricenses, brasileños, uruguayos, mexicanos, que tocan al más alto nivel, pero nada que envidiar a los mejores españoles, y eso creo que es muy a tener en cuenta. Pablo, nosotros con Fabio Caputo Rey a veces hacemos la crítica que, por ejemplo, hace poco vino un guitarrista español aquí a Buenos Aires, en este mes que ha pasado, al Teatro Colón para tocar el concierto de Aranjuez. Vimos un video recientemente de Pepe Romero anunciando su próximo concierto, su próxima presentación, tocando el concierto de Aranjuez. La pregunta que te hago, ¿cómo ves esto de que solamente los teatros organizan un solo concierto de Joaquín Rodrigo y desconocen el repertorio? ¿Hay alguna causa para que esto ocurra? Bueno, efectivamente, tienes razón. Yo creo que eso se tendría que hacer una labor pedagógica por parte de los guitarristas. Y a ver si me explico. Yo, por ejemplo, conozco a un guitarrista, buen amigo mío, Rafael Aguirre, que es un guitarrista que ahora mismo tiene 7 u 8 conciertos para guitarra y orquesta perfectamente montados y en dedos, como se suele llamar, para tocar de un día para otro. Entonces, cuando le llaman, muchas veces le preguntan por el Aranjuez, pero él ofrece más conciertos. Entonces, yo tengo la sensación de que, por un lado, los programadores van a tiro hecho, es decir, saben que el concierto de Aranjuez es una pieza que está muy estudiada por los guitarristas y que además es muy aceptada por el público. Entonces saben que el sí lo van a tener, digamos, la aceptación por ambas partes. Pero yo creo que si el programador un día llama al guitarrista y le dice, vas a hacer el concierto de Aranjuez, y el guitarrista le dice, no, voy a tocar este otro. Y en general los guitarristas se estudian otros programas, otros conciertos, que todos sabemos que son maravillosos, como el Tedesco, como el concierto para una fiesta, como el Villalobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y presionan con esa actitud a los programadores, creo que podremos difundir más literatura guitarrística. Entonces yo creo que no solo es una cuestión de que los programadores se conciencien de que hay más allá del concierto de Aranjuez, que dicho sea de paso es una obra maestra, sino que los guitarristas también tienen que presionar con otras piezas. ¿Cómo ves el repertorio actual de la guitarra? ¿Qué autores te interesan más en estos momentos de tenerlos en cuenta? Pues me interesan mucho los guitarristas compositores. En guitarra flamenca no hay problema, porque en guitarra flamenca casi todos los guitarristas componen lo que tocan, es su propia música. Pero en guitarra clásica eso no ha sido así y es algo que yo creo que en el futuro se tendrá que corregir. No obstante, hay algún artista, por ejemplo Leo Brauer, por supuesto, que es un compositor que me parece majestuoso y más cercano a mi época, pero para mí un referente es, por ejemplo, José María Gallardo del Rey, porque ha interpretado mucho, pero también ha compuesto mucho. Entonces me interesan sobre todo ese tipo de compositores, muy pegados a la guitarra y conocedores del lenguaje idiomático del instrumento. ¿Cómo definirías a la guitarra? Ya que eres español, donde prácticamente es el país de mayores compositores y guitarristas que ha dado al mundo, y es un país que indudablemente estamos muy ligados por el instrumento. ¿Cuál sería tu definición? Yo creo que la guitarra es el mejor instrumento del mundo. ¿Y por qué? Porque es el que está más cerca del cuerpo y más cercano al corazón del instrumentista. Entonces es aquel que no solo se le abraza, no solo se le toca con las dos manos, como puede ser un piano, sino que encima te lo pegas al cuerpo como si fuera un ser casi propio y tus latidos del corazón están en sintonía con los latidos de la guitarra. Yo creo que es el mejor instrumento porque es el mejor catalizador de emociones del instrumentista. Pablo, te queremos agradecer en esta despedida. Muchísimas gracias por esta participación y públicamente te quiero agradecer también el haber sido el primer periodista que prestó atención a este 40 aniversario de esta audición de Segovia Yupanqui, que por suerte hemos podido volcar toda la historia de la audición a través de tu canal, y nosotros somos muy agradecidos por este gesto tuyo y te deseamos lo mejor
y seguramente vas a hacer el nexo con otros guitarristas porque se están comunicando algunos intérpretes gracias a Pablo San Nicasio, que es el puente de comunicación España-Buenos Aires. Y esta es nuestra gratitud de hoy. Sebastián, la gratitud es mía por tu labor y que haya por lo menos otros 40 años de programa, porque la guitarra necesita programas como el tuyo, Sebastián. Un gran abrazo en nombre de todo el equipo de Segovia Yupanqui, Pablo. Un abrazo para ti. Cerrando nuestro encuentro de hoy, difundíamos Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, versión para dos guitarras del dúo sonanta integrado por Pablo San Nicasio y Alberto Espejo. Bien amigos, nos vamos despidiendo con la gratificación de haber compartido con todos ustedes la interesante charla que mantuvimos con el madrileño Pablo San Nicasio, voz autorizada que enriquece notablemente el maravilloso mundo de la guitarra. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a partir de las 18 horas por Radio Nacional Clásica FM 96.7. Que tengan todos una muy buena semana. Chao, chao.
Hemos escuchado De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.